Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora en que escuches o veas este video podcast. Hoy te quiero compartir algo de lo que he estado recibiendo muchas dudas o preguntas durante la consulta. Sobre todo ha sido en relación a lo que es el uso de medicamentos como la esketamina, el cual es un tratamiento antidepresivo. Ahorita te voy a platicar un poco más con respecto a este tipo de tratamiento, pero precisamente, pues me han hablado para preguntarme con respecto a el uso y el costo y todo. Entonces, por eso es de que se me ocurrió que estaría bien que hiciéramos un video al respecto de esto. Gracias por estar aquí. Buen inicio de año para todo el que vea este video. También te deseo que sea un año donde puedas cumplir tus propósitos, y si uno de tus propósitos es acudir a consulta con alguien de mi área de especialidad, pues que lo hagas, ¿va? Porque la verdad, luego lo van dejando ahí en el saco roto y bueno, pues es algo que definitivamente tiene que ver con la calidad de vida de cada quien y de cada uno de nosotros, entonces no lo dejes para después. Muy bien, vamos a empezar con el tema. Hoy te quiero hablar, como te estaba diciendo, precisamente de esto, porque es un tema delicado, pero es muy importante. La depresión resistente al tratamiento. Muchas personas escuchan la palabra depresión y piensan que es algo que se quita con fuerza de voluntad. Otras creen que con un solo medicamento debería ser suficiente. La realidad clínica es más compleja. Y cuando hablamos de depresión resistente, no hablamos de una depresión más fuerte ni de una persona difícil de tratar. Desde el punto de vista médico, usamos este término cuando una persona no ha mejorado de manera significativa después de al menos dos tratamientos antidepresivos adecuados. Es decir, que sean medicamentos que estén bien indicados, que también se haya llegado a la dosis o a las dosis correctas, que casi siempre son las dosis máximas terapéuticas, y durante un tiempo necesario. Esto es bien importante subrayarlo porque no todos los que no mejoran quiere decir que estén teniendo una depresión resistente. A veces hay diagnósticos que están incompletos, o hay algunas otras circunstancias de la personalidad que no han sido identificadas, y también existe en otras ocasiones consumo de sustancias o problemas médicos, o incluso tratamientos que han sido mal tolerados y que se suspenden antes de tiempo. Por eso, antes de hablar de terapias avanzadas, hay que evaluar bien cada caso. Cuando los tratamientos convencionales no funcionan, y para quien vive una depresión que no responde, la experiencia suele ser devastadora, ya que están con la esperanza, intento y fracaso, esperanza, intento y fracaso. Y vuelve a empezar y vuelve a empezar. Entonces, es gente que empieza por ahí como a desanimarse porque no encuentran la forma de resolver sus síntomas. Aquí es donde entran estas opciones terapéuticas respaldadas por evidencia científica, que no sustituyen a la psicoterapia ni al acompañamiento, pero que pueden marcar una diferencia real. Hoy quiero hablarte exactamente de esas tres que más usamos, que es el tratamiento con esquetamina, la terapia electroconvulsiva y la estimulación magnética transcranial en su uso para la depresión resistente. La esquetamina es un medicamento derivado de la ketamina, pero usado en un contexto médico muy controlado. A diferencia de los antidepresivos tradicionales, no actúa principalmente sobre serotonina, sino que actúa sobre el sistema del glutamato, que está implicado en la plasticidad cerebral. ¿Y qué significa esto? En palabras simples, que en algunas personas puede generar mejoría rápida incluso en días, especialmente en casos donde otros tratamientos han fallado o hay ideación suicida persistente. Pero, y esto es la clave, no es un spray milagroso, no se usa solo y requiere supervisión médica estricta,
con evaluaciones antes, durante y después de cada aplicación. De hecho, los lugares donde se aplica aquí en Monterrey, Nuevo León, que es donde yo me encuentro, pues son lugares que ya están reconocidos por poder obtener el medicamento y son generalmente lugares de referencia a donde nosotros mandamos nuestro paciente ya que ha sido bien evaluado y que se determina que es una terapéutica que le puede ayudar para que le apliquen el tratamiento. Claro, uno como médico tratante o como especialista tratante puede indicar la dosis y también puede indicar la frecuencia, pero hay un esquema que se tiene que seguir. Por ahí, más o menos en costos, es el problema con este tipo de terapéutica, que aunque es muy buena, es cara. El primer mes, un costo aproximado de 100 a 110 mil pesos es lo que te cuesta el tratamiento. El siguiente mes, dependiendo de cómo vayas, a lo mejor baja a la mitad. El tercer mes puede costar la tercera parte de 100 mil pesos, o sea, de entre 15 y 30 mil pesos. Entonces, un tratamiento caro, pero que tiene muy buena respuesta. De hecho, el tratamiento es intranasal, que yo creo que por eso, por ahí le interesó a algunos pacientes que escucharon cuando lo comenté en otro video, saber de este tipo de tratamiento. Y bueno, se aplica así como si fuera un descongestionante nasal y es como se absorbe la sustancia ahí en la mucosa del área nasal para que tenga su efecto. Se hace bajo supervisión, no se puede llevar el tratamiento a su casa ni a ningún otro lado y mientras se le aplica, se le están obviamente viendo las constantes vitales al paciente porque es un medicamento que puede tener efectos secundarios. Fuera de los propios de la sustancia, también hay efectos a nivel de presión arterial, frecuencia cardíaca, que nosotros tenemos que cuidar. Muy bien, eso es con respecto a la esquetamina. La otra terapéutica para depresión resistente, que es la terapia electroconvulsiva. La terapia electroconvulsiva o TEC es probablemente uno de los tratamientos más estigmatizados en salud mental. Muchas personas lo asocian con las imágenes antiguas donde había dolor o castigo mientras se aplicaba. Ahorita nada está más lejos en la práctica actual que esa imagen que nos daban antes de los lugares donde se aplicaba la terapia electroconvulsiva, que inclusive pues en algunos casos se utilizaban sedantes menores o simplemente se le daba al paciente en otros tiempos la terapéutica sin anestesia o sin sedantes ni relajación. Entonces, pues sí, era una imagen muy impactante el ver a alguien tener una crisis convulsiva. Digo, y los que hemos visto gente que tiene crisis convulsiva que te ha tocado en algún momento porque algún familiar padece de epilepsia o te ha tocado que alguna persona tiene una crisis sin mayor razón, simplemente se le presenta la crisis, no sabemos la causa, pero ves la crisis convulsiva, es algo bastante traumático cuando no estás entrenado para ver este tipo de circunstancias con cierta frecuencia. Y bueno, yo creo que a cualquiera nos deja una impresión importante el ver que alguien sufre eso, y es lo que se imagina la gente cuando hablamos de terapia electroconvulsiva. Por eso te digo yo, esto es algo que está muy estigmatizado, pero estoy seguro que en la mayoría de los estados del país se aplica y es una terapéutica bastante segura. Hoy lo que es la terapia electroconvulsiva se realiza bajo anestesia, con relajantes musculares, bajo monitoreo médico constante y es de hecho uno de los tratamientos más efectivos para la depresión grave, especialmente cuando hay alto riesgo suicida, síntomas psicóticos o depresión severa que no responde a nada más. No es el primer paso en el tratamiento, pero en muchos casos puede ser el tratamiento que salve una vida. Entonces, no es una de las opciones que hay que descartar del todo cuando hablamos de depresión resistente y tenemos que tenerla en cuenta como parte del armamento terapéutico que hay en psiquiatría. Y la tercera terapéutica de la que te quiero hablar también hoy para depresión resistente es la estimulación magnética transcraneal. Tecnología y cerebro juntas. La estimulación magnética transcraneal o EMT es una técnica no invasiva que utiliza pulsos magnéticos para estimular áreas específicas del cerebro relacionadas con el estado de ánimo. No requiere anestesia, no provoca convulsiones
y la persona está despierta durante todo el procedimiento. Su efecto suele ser más gradual, pero para ciertos perfiles de pacientes es una alternativa muy valiosa con muy pocos efectos secundarios y tiene muy buena tolerancia. Aquí el punto es que no funciona para todos, pero sí funciona para algunos. Y eso ya es importante decirlo con honestidad. Es una terapéutica donde hay estudios que hablan de un 30 a 50% de respuesta en cuanto a síntomas depresivos. No nada más se usa para depresión, se utiliza también para otro tipo de trastornos de la salud mental que nosotros atendemos. Y hay estudios que hablan de un 60%. Yo a veces lo que le digo a mis pacientes es casi, casi como que el 50% va a responder, el 50% no, pero el que responde le va muy bien. Lo bueno es, como te decía ahorita, es muy bien tolerada, no es invasiva. El problema también yo creo que puede recaer en el costo, pero es una terapéutica más para depresión resistente. No todos necesitan estos tratamientos. Y aquí quiero ser muy claro, el hecho de que estos tratamientos existan no significa que deban usarse sin criterio. Antes de sugerir cualquiera de ellos, hay que preguntarse muy bien, ¿el diagnóstico es correcto? ¿Se han usado tratamientos adecuados? ¿Hay factores psicológicos, sociales o médicos no atendidos? ¿La persona realmente cumple con criterios de depresión resistente? La medicina y la psiquiatría no es elegir lo más potente, sino lo más adecuado para cada persona en ese momento de su vida. Si tú o alguien cercano a ti siente que ha intentado todo y nada funciona, eso no significa que no hay opciones, pero sí significa que hay que evaluar con cuidado, sin etiquetas apresuradas, sin falsas promesas y entender que la depresión resistente existe, pero también existen formas responsables y científicas de abordarla. Te digo porque generalmente las llamadas que he recibido han sido para pedirme los costos, pero siempre les tengo que aclarar, y bueno, te lo aclaro a ti si ves este video, pues hay que evaluar si la terapéutica que has estado recibiendo es la adecuada y si cursas con un diagnóstico de una depresión resistente a tratamiento. En los casos en los que yo he valorado y con la experiencia que tengo, digo, pues tengo 23, casi 24 años de ser psiquiatra, la mayoría de las veces no hay una depresión resistente. Muchas veces alguna de las situaciones son las que te comentaba ahorita y son pacientes que no han llevado un tratamiento o que hay otras circunstancias por ahí que están haciendo que no responda al manejo de la depresión. En un 80% de los casos, te puedo decir. Entonces, sí hay que ver que el paciente esté bien, bien evaluado porque sobre todo en salud mental no se trata solo de síntomas, sino hay que entender a la persona de manera completa. Y como siempre digo, la mejor decisión terapéutica es la que se toma con información, criterio clínico y humanidad. Muy bien, pues esos son los tres tratamientos de los que te quería hablar hoy para lo de la para lo de la depresión resistente. Y precisamente es por eso, porque si estos primeros 6 días del año, digo, llevamos apenas 6 días del 2026, yo creo que he recibido una o dos llamadas diarias preguntándome por la terapéutica con esketamina o inclusive con ketamina intravenosa, que también se utiliza, porque ya ellos traen por ahí, estos pacientes que me han hablado, la idea de que lo que tienen es precisamente eso, una depresión resistente a tratamiento y en los que he revisado, algunos, la verdad, sí llenan criterios y otros, pues no. Otros simplemente no han hecho los tiempos de tratamiento adecuado o no se han apegado al manejo. Inclusive hubo una ahí que me parecía a mí que sí iba a poder llenar los criterios para que utilizáramos alguno de estas tipos de terapéuticas, pero con un movimiento menor de medicamento tuvo mejoría. Entonces me preguntaba que si se podía quedar con el medicamento que ella estaba tomando, si se sentía mejor, y le dije que claro que sí, porque precisamente es eso lo que te quiero compartir. No se trata de estar implemente tratamientos simplemente porque sí. Hay que hacer la evaluación adecuada, que tu especialista de confianza
también haya hecho el trabajo debido para tus síntomas y para tratarlos adecuadamente y hacer las combinaciones que se requieran para tratar de resolverlos. Y si no, pues bueno, recibir una segunda o una tercera opinión de otro especialista, pero la evaluación ahí es por donde empezamos. Antes de que llegues con uno y vengas ya con un diagnóstico y prácticamente con una decisión tomada de tomar una terapéutica, pues uno tiene que evaluar. Muy bien, pues bueno, este es mi primer video del año. Te agradezco mucho por estar acá. Te recuerdo, yo soy el doctor Aaron Puente, soy médico, psiquiatra, psicoterapeuta. Actualmente resido en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y aquí es donde llevo a cabo mi práctica clínica en el medio privado, en la sección 50, en el Centro de Especialidades Médicas y en el Servicio Médico de San Nicolás de los Garza. Te agradezco que hayas escuchado este video podcast o que lo hayas visto. Te agradezco si se lo compartes a alguien que se quiera, o que le interese en este tipo de temas y se quiera instruir un tanto con respecto a lo que aquí manejamos, que es salud mental. Y también te agradezco si te suscribes. Le ayudas mucho por acá al canal. Muy bien. Pues aquí te dejo este video. Nos vemos la próxima semana y gracias por estar acá y gracias por tu tiempo. Bye bye.